Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a hacer un pequeño balance, resumen de cómo ha ido este mercado. Este mercado que, como todos sabéis, bueno, ha sido bastante difícil para todos los equipos, principalmente para los equipos de la Liga Española. De hecho, si nos cogemos a los números, la Liga Española creo que es la última de las cinco grandes ligas con menos movimientos de este mercado, y eso es significativo un poquito de bueno, pues las dificultades que tenemos que afrontar los clubs a la hora de hacer los movimientos. Nosotros realmente estamos bastante satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Ha sido un trabajo realizado en equipo desde el primer momento. Veníamos con una línea de trabajo que ya se encaró el año pasado, donde bueno, el objetivo principal era intentar dar esa estabilidad al club para un proyecto a medio largo plazo. En este caso, la primera piedra de este gran proyecto, ahora ya con una cantidad en años más clara, como pueden ser los 3 años que siempre habla Rafa, fue la llegada de Rafa. La verdad es que fue una apuesta bastante ambiciosa por parte del área deportiva y muy bien recibida por parte del club. Todos sabíamos que para nosotros era una piedra muy importante dentro del proyecto para dar esa estabilidad o ese valor o ese crecimiento que queríamos en un año tan importante como era el año del centenario. Creo que para el club, para el Real Club Celta, el tener a dos cocos o dos potencias mundiales del fútbol, como son Luis Campos y Rafa Benítez, dentro de un mismo proyecto, creo que nos hace estar satisfechos, nos hace estar orgullosos y nos da la energía para seguir creciendo y hacer crecer a este club. Basándose en las listas que habitualmente nosotros confeccionamos, tanto con el área externa de Luis Campos como con los scouts del club, nosotros hemos estado trabajando en alrededor de 90 nombres. Habitualmente nos movemos en 9 jugadores por posición, más o menos, que a partir de las mismas vamos reduciendo las listas a los nombres que más se ajustan a nuestras intenciones o a nuestros intereses, tanto deportivos como que se ajusten a nivel económico. La llegada de Rafa y la buena predisposición y la buena voluntad de entender cuál era el proyecto del club, cuál era la idea del club, eso nos hizo a crear una área deportiva, una comisión deportiva que nos permitiera trabajar en equipo para intentar llegar a las conclusiones más adecuadas en todos los puntos. A partir de ahí, bueno, permitiendo que Rafa conociera bien la plantilla como él nos pidió, intentando que Rafa, bueno, pues entendiera un poquito la filosofía del club en profundidad, conociera en cierto modo la cantera, además de los informes que le habíamos pasado, pues el empezar a trabajar, a conocer a esos jugadores, se empezaron a entender un poquito más las necesidades que él demandaba para afrontar la temporada. En ese sentido, pues bueno, fuimos reduciendo el listado a las posiciones en concretas que él nos pedía como prioridad para intentar tener una plantilla lo más competitiva posible. De esa manera se intentó dar el equilibrio a la plantilla teniendo 2 jugadores por posición que nos permitieran tener esa competitividad interna, que nos dieran ese salto de calidad o esa competitividad de cara para afrontar los partidos. Como os comentaba antes, nosotros estamos bastante contentos con todo el trabajo. Hemos trabajado de manera conjunta durante todo el periodo, donde hemos intervenido todas las partes del club, desde la dirección, como la parte deportiva, como la parte jurídica y legal, para intentar que todo, en la medida de lo posible, se ajustara lo más posible.
Para nosotros es un momento de orgullo el poder decir que estamos afrontando el año del centenario teniendo el límite más alto de la historia. Creo que mañana saldrá la cifra real por parte de la Liga, pero realmente para nosotros va a ser el momento el límite salarial más alto de la historia del Celta. Además, hemos intentado buscar la compensación tanto de ventas como de compras, buscando el equilibrio que nos permitiera, en la medida de lo posible, que la plantilla quedara compensada y a la vez que la plantilla, pues bueno, se pudieran inscribir a todos los jugadores, cumpliendo los requisitos que nos demandaban. Lógicamente, el mercado nos va marcando un poquito las pautas. Lógicamente los perfiles de los jugadores van cambiando dependiendo de cómo va evolucionando el mercado, pero sí es cierto que en la medida de lo posible, como bien comentó Rafa en una de sus intervenciones, hemos intentado traer jugadores más que nombres, jugadores que se adaptaran un poquito a lo que era la idea del club, que se ajustaran al proyecto que tiene el club. Estamos ahora mismo dentro de la sexta plantilla más joven, todos los jugadores en propiedad. Eso nos permite el tener esa estabilidad que el año que viene nos permita seguir creciendo y solo buscar ajustar esas piezas que sean necesarias, y que tanto Rafa como su cuerpo técnico puedan trabajar con esos jugadores de cara a un corto medio plazo, ¿vale? Hemos tenido 8 incorporaciones, además de las de Rafa, que nos van a dar ese salto de calidad, como te comentaba antes, esa estabilidad deportiva con esa competitividad interna y a la vez esa competitividad que, como comentaba Rafa, será nuestro principal objetivo, que será el poder competir todos los partidos para intentar ganar los 3 puntos que nos permitan aspirar a lo máximo posible. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas. Acabas de comentar que el Celta tiene el límite salarial más alto de su historia. Creo recordar que en enero estabais en 71,9 millones de euros. Entiendo que la cantidad es superior. Y como se buscó un medio centro que finalmente no pudo llegar, mi pregunta es: ¿cuánto de límite salarial no ha conseguido ocupar el Celta? Y si ese límite salarial está disponible para el mercado de diciembre, llegado el caso. Eso te iba a comentar. Ahora mismo el foco lo tenemos puesto en trabajar con la plantilla. Como todos sabéis, que siempre lo hemos dicho, los jugadores que llegan necesitan un periodo de adaptación. Rafa necesita un periodo de adaptación y su cuerpo técnico con los jugadores, que ellos entiendan qué es lo que realmente les pide Rafa, ver el rendimiento de los jugadores y a partir de ahí ver cómo evoluciona la temporada. Lógicamente ahora mismo no nos planteamos nada. Lo que tú comentabas del mediocentro, a lo largo del mercado hemos tenido distintas situaciones que nos han hecho variar la situación real de la plantilla. Hubo situaciones en las que había la posibilidad de que saliera Renato, no sabíamos si iba a salir Gabri, entonces hemos trabajado realmente en nombres con todas las posiciones. Sí es cierto que hemos hablado en muchas ocasiones de que la posible llegada de un 6, de un mediocentro, pero sí es cierto que al final la salida o no de Renato nos marcaba un poquito el camino a seguir. Renato para nosotros es un jugador muy importante, trabajamos con la posibilidad de que saliera, finalmente no ha salido, creemos que esa posición está cubierta. Queríamos ser ambiciosos para ver qué perfiles podíamos incorporar, pero al final nosotros teníamos que ver si los perfiles que se podían incorporar nos podían permitir dar ese salto de calidad o no. Al final también es un riesgo el acumular muchos jugadores dentro de un mismo perfil, que al final se puede volver un problema en vez de una competitividad real como la que nosotros buscábamos. Entonces, nuestro principal foco ahora mismo es que el equipo compita, que el equipo llegue al Mallorca lo más trabajado posible con las incorporaciones. Tenemos el hándicap también de los jugadores que vienen de la selección, pero sí es cierto que no nos planteamos el
el mercado de aquí a enero. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar. Vamos a trabajar porque ahora nuestro foco es el trabajar el mercado, no con expectativas de incorporar jugadores, sino de estar preparados para ver cómo evoluciona la plantilla, cómo evoluciona el rendimiento de la misma. Que tal, Juanqui? A primeira pola miña parte, antes estabas dicindo, non? Luís Campos é unha figura mundial, igual que Rafa Benítez. O ano pasado sí ofreceu el esta roda de prensa explicando o mercado. Por que non está hoxe nesta roda de prensa? Bueno, al final la persona que está el día a día y que es la figura principal, por denominarlo de alguna manera, dentro del área deportiva como coordinador deportivo del club soy yo. Entonces, bueno, al final todas las partes consideran que yo soy la persona que puede dar más información del día a día del equipo. Yo estoy todos los días, como vosotros sabéis, con la plantilla, en el club. Yo formo parte como cabeza visible del área deportiva. Entonces, bueno, yo estoy con vosotros en el día a día, estoy en las presentaciones. Realmente al final, aunque Luis está presente todos los días, o bien con las veces que viene, que no siempre tiene que estar presente delante de vosotros para estar él, como en las reuniones que tenemos diarias, tanto a nivel yo personal como con Rafa, como a nivel de club. Pero sí es cierto que al final, bueno, para el club es importante que la persona representativa del área deportiva como coordinador deportivo, que soy yo, sea la persona que esté aquí delante de todos vosotros para daros esta impresión del mercado. Podes dicir que este ano tiveches máis papel no deseño do equipo, ti? Bueno, la realidad es que el año pasado ya lo estaba, ya lo asumía, pero a lo mejor no estaba tan público, tan cara a ruedas de prensa y todo eso, pero sí es cierto que la función, la labor, el trabajo era el mismo. Al final, lo bueno que tiene, ha habido algún pequeño cambio a lo mejor dentro del organigrama del club, pero creo que ese cambio ha sido para fomentar un poquito más el trabajo conjunto de todo el grupo. Al final lo que se ha transmitido desde el primer momento, lo importante que es el punto principal del club, que es lo deportivo. Entonces en ese sentido a lo mejor sí que mi función o mi labor sí que está siendo un poquito más pública. Pero eso no quiere decir que mi función sea la más importante o la principal. Al final lo importante es el club, es el proyecto del club. Creemos que todas las áreas, todos los departamentos tienen su valía, su valor. El club así lo transmite, pero sí que está claro que el principal valor del club es el área deportiva. Hola, ¿qué tal? Comentabas antes que Tapia, es un poco el hecho de quedarse él no nos permitió contratar un mediocentro. Yo quería saber cuál va a ser el papel de Tapia, teniendo en cuenta que es su última temporada en Vigo. A ver, no es exactamente así. O sea, no es que la salida o no de Tapia nos permitiera incorporar un jugador, sino que realmente tampoco buscábamos el que hubiera un overbooking dentro de la plantilla con un perfil muy parecido. Para nosotros Renato es un jugador muy importante, un jugador muy querido por el club, muy querido por la afición. Es un jugador que estamos muy contentos con él, con su rendimiento, un jugador muy profesional. No tenemos ni una mínima duda de él. El club no tiene una mínima duda de él. El cuerpo técnico no tiene una mínima duda de él. Todo el tiempo se ha estado en contacto con él, todo el tiempo se ha hablado con él. La realidad es que hemos tenido propuestas para él. Hemos estado hablando con él, con sus agentes. Él en todo momento nos ha transmitido su voluntad de quedarse. Nosotros le hemos transmitido que para nosotros no es ningún problema que él se quede, que es un jugador muy importante, pero que estábamos trabajando, teníamos que trabajar con la posibilidad de que él saliera. Finalmente él no sale. Para nosotros es algo que no nos inquieta, al revés, nos da tranquilidad. Si se incorporaba o si llegaba a ese 6, era pues un jugador más a sumar, pero si no llegaba, creíamos que estábamos cubiertos, que estábamos tranquilos. Como os comentaba antes, estábamos muy contentos con la plantilla. Creemos que hemos dado ese salto competitivo que la plantilla necesita.
Lógicamente, ahora tenemos que darle ese periodo de adaptación a los jugadores que llegan nuevos, ese periodo de adaptación que el cuerpo técnico necesita para trabajar con ellos, que entiendan a Rafa. Vosotros habéis charlado ya con Rafa, sabéis lo exigente que es, sabéis lo meticuloso que es, sabéis todo lo que trabaja para que el jugador rinda lo máximo posible. Y entonces, bueno, todos queremos ganar, todos queremos que los resultados lleguen rápido, pero tenemos que tener esa paciencia, esa tranquilidad para permitir que el equipo crezca. Para nosotros es muy importante que se entienda ese mensaje. El club es ambicioso, el club quiere aspirar a lo máximo, el club quiere competir en todas las competiciones posibles, pero también tenemos que ser honestos con lo que se le ha presentado a Rafa. Rafa viene a un proyecto de 3 años, un proyecto donde él es consciente de que el primer año tiene que ser un proyecto de crecimiento, tiene que ser un proyecto de adaptación, donde, repito, no vamos a renunciar a nada, vamos a ser exigentes, vamos a intentar ser los más competitivos posibles, pero también tenemos que ser realistas. Tenemos que crecer poquito a poco, de la mano. Tenemos un equipo joven, tenemos un equipo ambicioso, tenemos un equipo con jugadores experimentados, jugadores que tienen hambre, que tienen ambición, y que tenemos que darles ese voto de confianza y esa tranquilidad. Nosotros lo tenemos a nivel de club. A nivel de área deportiva lo tenemos. Estamos, como os comentaba, muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Estamos muy tranquilos con el trabajo que está haciendo Rafa. Entonces, bueno, es cuestión de tener tranquilidad, de tener confianza. Nosotros vemos que el equipo va creciendo. Yo creo que vosotros también lo habéis apreciado en la evolución de los partidos. El equipo ha competido en los partidos, ha dado la cara. Se le ve crecer, el equipo cada vez tiene las ideas más claras, entonces bueno, nos hace estar tranquilos, nos hace estar orgullosos y ambiciosos con el futuro que se nos presenta. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Creo, para mí, para todos, que lo más llamativo del mercado quizás haya sido la salida de Gabri Veiga. Me gustaría preguntarte qué supuso para el Celta como entidad, para el club, el hecho de que Gabri finalmente se marchase a Arabia y no a Nápoles, porque parecía que estaba todo hecho ya con el Napoli y a última hora se acepta la oferta de Arabia Saudí. Bueno, para nosotros, como ya comentamos desde el principio, teníamos una idea muy clara, sabíamos lo que queríamos. Al final el mercado es el que marca un poquito las pautas. En este tipo de movimientos no solo hay una parte, no solo el club decide. Al final, en este caso, el jugador nos presenta una propuesta, nos dice que es una propuesta interesante para él, para su futuro, que le apetece, que le llama, que por favor la escuchemos y que, bueno, pues en la medida de lo posible la aceptemos. A nosotros realmente nos hubiera gustado mucho que Gabri se hubiera quedado, que estuviera con nosotros. De hecho, para nosotros también eso nos marca un poquito la evolución del mercado. Nosotros preparamos una plantilla con Gabri y una plantilla sin Gabri. A partir de ahí, pues tenemos que ver cómo evoluciona el mercado. Sí es cierto que a nosotros, bueno, Gabri nos presenta una propuesta. Esa propuesta, nosotros no podemos decidir cuál es la propuesta en sí. Él nos dice, hay esta propuesta, me parece interesante para mi futuro, me apetece el reto, por favor escucharla y por favor, en la medida de lo posible, aceptarla. Para nosotros, bueno, al final Gabri es una persona muy querida en el club, es una persona que lleva con nosotros toda la vida, aceptó todo lo que se le propuso al club, fuimos de la mano en todo momento. Para nosotros fue una apuesta ambiciosa el darle, pues bueno, la oportunidad de estar en el primer equipo del Celta. Al final hay que valorar un poquito la filosofía del club. Muchas veces nos olvidamos. Yo vengo de fuera, vosotros lo sabéis. Yo tengo una perspectiva a lo mejor más objetiva que se puede tener la gente de dentro del club. Al final el que un club como el Real Club Celta, con las dificultades que tiene la Liga, constantemente apueste con jugadores de la cantera y les dé tanta importancia y tanto valor, tiene mucho mérito. Al final, que el año pasado, cuando se estructura la plantilla,
tanto por parte del área deportiva como por parte del club, se tenga tan claro que Carlos Domínguez es un jugador importante para el primer equipo, que Gabri Veiga es un jugador muy importante para el club, creo que es algo de valorar. A todos nos sorprendió realmente la rapidez con la que evolucionó Gabri y los números que presentó. Eso hizo, pues bueno, todo lo que hemos vivido y que todos sois conscientes. Cuando él viene, se sienta delante de nosotros y nos presenta que, por favor, para él es una oportunidad importante de crecer y de evolucionar en su futuro en todos los sentidos, bueno, sinceramente habrá gente que lo entiende y gente que no, pero al final el club tiene que también valorar a la persona, tiene que darle valor a la propuesta que él tiene encima de la mesa, la intención que él tiene y bueno, pues lo que él nos pide en sí. Entonces, bueno, al final es el mercado el que marca. Para el jugador es una decisión difícil, toma esa decisión y nos pide que nosotros la entendamos, intentemos aceptarla, y en ese sentido el club pelea al máximo para que sea la mejor apuesta posible para el club. Yo creo que bueno, es la mayor venta que ha hecho el club encima de un canterano. Entonces, bueno, realmente nosotros solo tenemos que intentar escuchar, ver qué es lo mejor para el club. El jugador además nos pide que es una oportunidad muy buena para él, y entonces pues bueno, decide aceptar lo que en ese momento se ofrece y que Gabri nos pide. Hola, Juan Carlos, que tal? Moi boas tardes. Falabas de que tedes duplicadas todas as posicións, menos unha portería que aí ten que estar triplicada. Como toma esa decisión de que falla un terceiro porteiro, sobre todo cando hai 3 porteiros de proxección no filial, ou a decisión resposta a unha posible saída de Marchesín? A ver, cuando nosotros, si os acordáis cómo se acaba la temporada, terminamos la temporada por las circunstancias, terminamos con un solo portero profesional. Eso al final, pues bueno, te crea cierta incertidumbre sobre todo si el jugador, en este caso que estaba en el banquillo, iba a estar preparado para afrontar un final de liga como el que todos vivimos, que sabéis que por desgracia no fue el que todos deseábamos y queríamos. Con la llegada de Rafa, bueno, él le gusta entrenar con 3 porteros profesionales, y además también tenemos el hándicap de que Marchesín está en proceso de recuperación. Para nosotros es de valorar y de agradecer todo el esfuerzo que ha hecho Marchesín, lo profesional que ha sido para recuperarse lo antes posible, pero bueno, al final el club también tiene que velar por esos intereses de tener esa posición lo más cubierta posible. Esa es la primera respuesta a lo de por qué tener 3 porteros profesionales. ¿Lo de tapar o no a los porteros de la cantera? Yo creo que no, yo creo que es al revés. Yo creo que el planteamiento en ese sentido es bueno. ¿Por qué? Los porteros de la cantera van a seguir trabajando con el primer equipo como se estaba haciendo actualmente. Eso nos permite tener 3 porteros profesionales con cierta experiencia, que nos va a permitir que los jugadores de la cantera cuando vengan puedan trabajar mejor, en mejores condiciones. Y a su vez nos va a permitir, por ejemplo, que Coque, que es el portero que habitualmente estaba viajando con nosotros, pueda empezar a competir, ¿vale? Coque, hablamos de Coque, hablamos de Rulli, hablamos de César, que son los 3 porteros que están en el filial. Van a poder estar en dinámica de entrenar con el primer equipo cuando el equipo lo requiera, lógicamente, en cada momento, en cada situación. Y a la vez pues van a poder competir todos los fines de semana. Eso nos va a permitir que, al final, la posición de portero es muy complicada, es muy compleja, solo juega uno habitualmente. A lo largo de una temporada, salvo que haya circunstancias de que deportivamente las cosas no estén funcionando o que el portero no esté acertado o haya lesiones, habitualmente solo juega uno. Al final, el tener a un portero con cierta proyección, como nosotros creemos que tienen, tanto Coque como Rulli como César, tenerlo viajando constantemente como tercer portero sin poder competir, eso a la larga puede ser perjudicial para ellos. Entonces, para nosotros se nos presenta un escenario en el que, bueno, podemos seguir entrenando con ese salto de calidad de entrenar con 4 porteros. Nos va a permitir que los entrenamientos sean más ricos, y a la vez que esos porteros que vienen con proyección, como todos sabemos y todos creemos, pues puedan competir en los fines de semana y estar a disposición de Claudio. Entonces, bueno, en ese sentido
creo que es bastante positivo para que el club siga creciendo en todas las áreas, en todas las posiciones, y que los jugadores tengan todas las posibilidades de seguir creciendo a nivel competitivo. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Por mi parte, un par de cuestiones volviendo al tema del centro del campo. En la rueda de prensa previa al partido de Almería, Rafa Benítez daba por hecho, ¿no?, la llegada de un 6, como tú decías antes. ¿Nos puedes contar un poco la intrahistoria de lo que sucedió el último día del mercado y por qué no llegó este 6 al Celta? Bueno, un poquito lo que os comentaba antes. Nosotros estuvimos trabajando ese número 6 para ver cómo se iba moviendo la situación real de mercado. Teníamos algún nombre muy avanzado. Al final, conforme avanzaba el mercado, llegó un momento donde teníamos que tomar una decisión. Ese jugador que era el verdaderamente es el jugador que nos encajaba en todo a nivel deportivo y a nivel de límite salarial, y que verdaderamente era el jugador que Rafa realmente decía: si tiene que venir un jugador en esa posición, me gustaría que fuera ese. Ese jugador no llega, y entonces nos hace cambiar un poquito la estrategia. Lo que hay en mercado en ese momento, conforme evoluciona el mercado, o es muy caro y no nos permite dar ese salto de calidad que realmente Rafa buscaba, o el área deportiva buscaba. Entonces cambiamos la estrategia. Decimos, vale, Renato se va a quedar, está Fran, está Renato para cubrir esa posición. Estamos contentos, estamos tranquilos. Desde el primer momento el área deportiva siempre ha estado tranquilo en esos movimientos. Cambiamos un poquito la estrategia, buscamos un perfil de un jugador más joven, que venga para crecer con el equipo. Abrimos varias opciones. Esas opciones no terminan de concretarse. Al final, sí es cierto que hay un perfil muy claro, que se nos abre una posibilidad muy interesante a nivel deportivo. Nos encajaba en el límite salarial. La abrimos. La empezamos a trabajar, hicimos un muy buen trabajo, muy intenso, muy compenetrados. Con Rafa estuvimos hablando todo el tiempo. Acordaros que era el día en el que viajaba el equipo. Nos pusimos a trabajar en ello. La verdad es que la negociación fue intensa, fue dura. Fue una muy buena negociación, un muy buen trabajo en equipo por todas las partes. Pero al final, bueno, no fue por parte del club, sino fue por otra parte del otro club, que incluso habiendo aceptado todas las condiciones, estando todo cerrado, no mandó los documentos. Entonces no se pudo llevar a cabo esa contratación. Yo creo que Rafa, en el momento que lo dice, es porque la última vez que hablamos, él tiene la información real de que está todo acordado, y es la realidad. Está todo acordado. Por nuestra parte no podemos hacer más, solo nos faltaba que los documentos llegaran para poder tramitarlos. Los documentos no llegan, no nos ponemos nerviosos, es la realidad, porque en todo momento, como os comentaba antes, creemos que esa parte esa posición está cubierta, creemos que la plantilla está compensada. El cambio de estrategia se ejecuta conforme evoluciona el mercado, y finalmente no llega, pero no porque el club no haya querido, no haya cumplido las expectativas. El club de origen, pues bueno, no sabemos la realidad. Lo cierto es que teníamos un acuerdo cubierto, y que al final, pues bueno, no mandan la documentación. Os puedo garantizar que hasta última hora, tanto Marián, que ha estado al pie del cañón con el presidente, con Rafa, con Luis y conmigo en todas las negociaciones, estuvimos intentando trabajar con la tranquilidad y con la certeza de que estábamos con la plantilla cubierta, pero ilusionados realmente de que podía llegar un jugador que nos podía dar un poquito de más competitividad. Finalmente, por motivos ajenos a nosotros, no llega. Pues bueno, realmente al final nosotros ahí poco podemos hacer. Reiteraros un poquito y repetiros. Hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado muy duro, muchísimas horas, en equipo. Nos hemos compenetrado desde todos los puntos del club, en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí, pues bueno,
poco más nos queda. Repetiros que estamos contentos, que somos ambiciosos, que se puede haber hecho un mercado distinto, diferente, sí, pero al final no solo decidimos nosotros. El mercado, dentro de unas negociaciones, hay muchas tomas de decisiones que no solo forman parte del club, y a partir de ahí nosotros tenemos que adaptarnos y trabajar. Pero lo que sí os puedo garantizar es que hemos trabajado mucho, muy duro, siempre pensando en el futuro del club, en un proyecto bonito, en un año importante para el club, y al día de hoy, pues bueno, estamos trabajando ahora ya en el césped con la gente, deseando que lleguen los internacionales, que mañana terminan de llegar, para que, bueno, tenemos pocos días para preparar el partido contra el Mallorca, pero con todas las ganas, la ilusión del mundo, que llegue la primera victoria en casa, que llegue ya, que sea la segunda victoria en la liga consecutiva, que nos permita, pues bueno, seguir trabajando y seguir dando esas alegrías con las que trabajamos todos los días desde todas las partes del club, sobre todo en este año tan bonito y tan importante para todos. Otra más del centro del campo, del 6 al 8 en este caso. Y tiro porque me toca. Hablamos de, bueno, la plantilla tiene posiciones dobladas, efectivamente, pero quizás echa en falta un futbolista capaz de acelerar el juego hacia adelante, de conectar con la última línea. Eso está provocando que Yago tenga que jugar seguramente 30 metros más retrasado de donde él es más determinante. Te pregunto, ¿no? ¿Cómo valoras esa posición? Si Luca de la Torre se puede adaptar a ese puesto. Carlos Dottor, por supuesto, Hugo Sotelo en ese puesto. ¿Cómo lo valoras? Gracias. Bueno, lo has dicho tú todo. O sea, realmente te podría responder como tú has preguntado. Al final, Rafa desde el principio, cuando él llega, él sabe que Luca de la Torre puede hacerlo ahí. Entiende perfectamente el proyecto del club, sabe lo importante que es también la cantera. Lógicamente, el traer un jugador con más peso de 8, bueno, y si Gabri se queda, Hugo Sotelo no tendría espacio. Bueno, se confecciona un poquito con esa idea. Se le da la posibilidad a Hugo de estar en la plantilla, un poquito para sustituir ese perfil distinto de juego, lógicamente, pero ese perfil, ese jugador de cantera que se asoma. Creo que ha hecho una pretemporada muy buena, creo que ha demostrado las cualidades que tiene. Ahora hay que darle ese tiempo de adaptación. No va a hacer todos los partidos buenos, no va a jugar todos los partidos. Hay que permitir que él se adapte a la categoría, se adapte al ritmo, cambie ciertas cosas de su juego que ya está trabajando para que nos dé ese juego que es capaz de tener en su cabeza y en sus piernas, que los pueda desarrollar en primera división. Carlos Dottor es un jugador que viene con un proceso parecido. Es un jugador, aunque es diferente porque tiene más recorrido, tiene más llegada, es un jugador que también interpreta muy bien los espacios, ocupa muy bien los espacios, tiene más llegada a área que Hugo. Y luego eso que tú decías, ese cambio de ritmo, esa aceleración la tenemos con Luca. Luca es una de las cualidades que tiene, capaz de controlar, perfilarse, control orientado, conducir y llegar arriba. Respecto a lo que tú dices de Yago, estoy de acuerdo contigo a medias. Al final, Yago lo que más le gusta es participar. O sea, si tú le dices a Yago que se tiene que quedar arriba, él no va a querer. Entonces, lo que estamos intentando es rodearle a Yago. Yo no voy a descubrir aquí lo importante que es Yago para nosotros, para el equipo, para el club, para la afición. Creo que Yago terminó mal, como todos sabéis, por los problemas físicos que arrastraba. Se ha hecho un trabajo con él muy bueno. Os puedo garantizar que está trabajando más que nunca, con más ganas que nunca. De hecho, muchas veces pensamos que Yago es solo gol, pero todos sabemos que no, que Yago tiene muchas más cosas. Yago tiene mucho fútbol. Al final, Yago conecta con el equipo, hace jugar al equipo. Entonces, bueno, estamos intentando rodear a Yago de jugadores jóvenes, con ganas, con ambición, con trabajo, con mucho fútbol, para que a la vez que se enriquecen de él, pues le permitan que él pueda seguir desarrollando su juego. Yo creo que a lo mejor lo que pasa que no tenemos, o todos tenemos el concepto del juego de Gabri,
y todos buscamos a lo mejor ese futbolista tan específico. No es fácil encontrar un futbolista, un jugador con ese fútbol tan claro, tan específico. Al final yo creo que dentro de la plantilla, sin tener un jugador como Gabri, tenemos otros perfiles, tenemos otros registros que nos van a hacer crecer a nivel colectivo. Entonces, bueno, a lo mejor teniendo la gran suerte de Rafa, teniendo la gran suerte de cómo trabaja Rafa, lo que hace crecer a los jugadores Rafa a nivel individual y a nivel colectivo, yo creo que al final, lógicamente, teniendo como buque insignia a Yago, que eso es insustituible, tenemos que trabajar como plantilla. Yo creo que la clave es la palabra de este Celta, de este Real Club Celta, tiene que ser plantilla. Tenemos que tener un equipo capaz de competir, que da igual el nombre. Al final también lo comentaba Rafa, vamos a intentar no tener nombres, sino tener jugadores que entiendan cada momento qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Vamos a intentar, o Rafa va a intentar, ya están trabajando. Cuando hablo de Rafa, pero es su cuerpo técnico. Al final, Rafa viene con un cuerpo técnico muy profesional, con mucha experiencia. Yo siempre lo he dicho muchas veces, uno de los mayores valores que tiene el Celta como club es su gente. Es la gente que tiene como dentro trabajando, grandes profesionales, gente con muchas ganas, que lo primero que piensan siempre cuando llegan a la ciudad deportiva es por el Celta. Entonces, yo creo que tenemos un proyecto muy ambicioso y en el cual tenemos que empezar a hablar del Celta como proyecto, no el proyecto de Rafa, no el proyecto de Luis, no el proyecto de Yago. Vamos a intentar que todos los domingos, que todos los partidos, cuando termine el partido, lógicamente siempre va a destacar un jugador. El que ha hecho el gol, el que ha estado mejor. Pero al final, dentro del área deportiva, lo que buscamos es que al final del partido todo el mundo podamos reconocer a un Celta, a un club, o sea, un equipo que compite, que todos los jugadores compiten, que los jugadores que salen compiten, que el jugador que sale de inicio tiene las ideas claras y el que sale sustituyendo tiene las ideas claras y que todo el mundo asume. Al final, lógicamente, nosotros somos los primeros que queremos ganar todos los partidos, queremos competir todos los partidos, pero donde realmente tendremos que entrar a valorar si el equipo ha competido, si ha evolucionado, si ha crecido, es al final de temporada. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Hay una entrevista la semana pasada en el diario portugués Récord de Al-Khelaifi, el presidente del PSG, y él asegura que ha estado trabajando con Luis Campos mano a mano 20 horas al día durante todo el verano. Ateniéndose a esas declaraciones, da a entender que Luis Campos pues, ha estado plenamente centrado en el PSG. Bueno, al final yo llevo trabajando desde marzo que llegamos todos los días. Cuando digo todos, absolutamente todos los días, innumerables horas con Luis. Luis trabaja constantemente por el Celta y para el Celta. Lógicamente, que yo diga esto, a lo mejor a vosotros no tiene valor ninguno, lo digo por las sonrisas que hay por ahí, pero yo os podría enseñar el móvil, os podría enseñar las videollamadas, las veces que viene Luis, que vosotros a lo mejor no os enteréis porque él viene a la ciudad deportiva, las innumerables veces que viene, echa todo el día, se va, a las horas que él está trabajando, que recibimos un email. Bueno, al final no soy yo solo el que lo puede decir. Yo os puedo garantizar, yo lo digo de verdad, que el club está contento con el trabajo que estamos haciendo. Al final no es solo un trabajo de Luis. Muchas veces focalizamos todo en el trabajo de Luis, pero Luis es el asesor externo del Celta que pone al servicio una empresa que trabaja para el Celta. Eso no quiere decir que solo trabaje Luis. Yo estoy aquí todo el tiempo, yo trabajo por y para el Celta. Yo soy la persona que nombró Luis de su confianza porque creía que era la persona que estaba capacitado para trabajar para el Celta. El Celta, el club como club, está trabajando conmigo desde que llegué. Como bien habéis dicho antes, ahora soy más visible. Eso no quiere decir que yo antes no lo hiciera, sino que ahora pues es más visible.
pero os puedo garantizar que Luis tiene toda la dedicación del mundo que el club necesita y más para que esto salga adelante de la mejor manera posible. Si Luis no trabajara, cuando hablamos de Luis, os repito, es una empresa externa con todos sus trabajadores, sus analistas, sus scouts, que trabajan para el Celta, que ponen su trabajo a disposición, pero si no, no podríamos haber incorporado 8 jugadores más la incorporación de Rafa. Al final, creo que tenemos que darle valor al esfuerzo que ha hecho el club para ser uno de los equipos que más movimientos ha hecho en el mercado. Al final, incorporar 8 jugadores más un entrenador del volumen, del peso que tiene Rafa, yo creo que hay que darle valor a ese trabajo. Al final, lógicamente, para nosotros, el salir todos los días a repetir que trabajamos no tiene sentido. Al final, el tener esas incorporaciones, ese número de incorporaciones, y que nuestra primera piedra de este proyecto sea Rafa Benítez, creo que queda demostrado que se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy bien acorde con la idea que tenía el club y lo importante que era el proyecto de este año. Juan Quico, voso traballo feito no ano pasado, como ti decías, con ese final non agardado de que o equipo se salve na última xornada, que vos exixides ou que credes que este grupo que tedes confeccionado para este ano do centenario debería facer ou en que nivel debería estar para dalo por bo pola vosa parte? Bueno, al final, mirar, el año pasado se incorporan nombres propios que al final este año recogemos un poquito el primer trabajo que se hizo el año pasado. Mingueza, con un año más de experiencia en el club, Unai, Carles Pérez, que vino cedido, que hemos podido hacernos con sus servicios. Creo que todo el mundo a Carles Pérez lo da como que, bueno, como estuvo el año pasado, incorporar a Carles Pérez, al final tenerlo en propiedad es un trabajo que se ha hecho. Se empezó el año pasado y este año hemos podido conseguir tenerlo con nosotros. Larsen, Williot, al final Luca de la Torre, es que no me quiero dejar ninguno, que ninguno se me enfade, pero bueno, al final Marchesín, son nombres propios que el año pasado empezaron a trabajar ya con nosotros. Ya tenemos ese año de experiencia, tenemos ese año trabajado. Yo creo que ya se empieza a percibir, todos ya podéis percibir ese trabajo que se ha hecho. Hemos apuntalado posiciones con nombres propios que nos van a permitir seguir creciendo y seguir teniendo esa competitividad. Lógicamente, el crecimiento que tenemos del año pasado, ahora tenemos que esperar que el equipo crezca, tenemos que esperar, darles ese tiempo. Habrá jugadores que se adapten más rápidos o jugadores que le cuesten más. Por ejemplo, Bamba es un jugador que ha llegado. Os garantizo que aún no está al 100%, pero yo creo que ya se ha adaptado. Ya le vemos realmente el jugador que puede llegar a ser. Cal es un jugador que lleva muy poquito tiempo con nosotros. Ya podemos valorar que su rendimiento puede llegar a ser muy bueno. Ya está compitiendo. Realmente yo creo que ya podemos ver y valorar que los jugadores que se han incorporado, que están compitiendo ya en el equipo, ya nos están permitiendo tener ese salto de calidad. Lógicamente, lo que tú quieres oír yo no lo sé. Yo me gustaría que el equipo se clasifique para Champions y que juguemos la final de la Copa del Rey. Pero eso lo quiero yo, eso lo quieres tú, lo quiere la directiva, lo quiere el aficionado, lo quiere el niño de la cantera que me ve y ya me conoce y me dice: Juanqui, este año... A Rafa se lo dicen cuando sale a pasear, siempre me lo dice. Salgo a pasear y me dicen: Rafa, este año hay que jugar Europa. Es que no es fácil. La realidad es que no es fácil. Tenemos una liga muy competitiva. Tenemos una liga muy exigente. Estamos en un proceso en el que creo que no es el año. Somos realistas. Creemos que no es el año. Que nos gustaría, por supuesto. Ojalá, en el año del centenario, aspiremos a jugar, ¿qué voy a deciros? Una final, una semifinal de Copa del Rey.
que ganemos en casa pues el máximo número de partidos posibles. Al final, para nosotros, fijaros lo que os voy a decir, ganar en casa o ganar fuera es muy diferente. Al final, el poder que la gente aquí en Balaídos salga del estadio contenta con el rendimiento es crucial. O sea, eso es innegociable. La exigencia del equipo es innegociable. Pero con la victoria, al final, ganar fuera, o sea, ganar todos los partidos, eso es lo principal. Pero tener en cuenta, para nosotros, el terminar y ver vuestras caras de satisfacción de los aficionados, eso es lo más grande. Entonces, para nosotros lo primordial es eso, es intentar ganar el máximo número de partidos posibles, ganar el máximo de partidos posibles en casa. Y, lógicamente, a los jugadores internamente no se les pide, tenemos que ganar Champions, jugar Champions, tenemos que jugar la final de la Copa del Rey. No, tenemos que ser realistas, pero sí se les exige que cada día que llegan a Fauteza tienen que valorar dónde están, tienen que valorar el esfuerzo que hace el club, tienen que valorar en el año en el que están formando parte de un club. Estamos en un año tan importante para el club, tienen que sentirlo. Os puedo garantizar que el club desde el primer momento está haciendo constantemente iniciativas, cambios, propuestas para que eso que nosotros internamente vivimos y sentimos os llegue. Lógicamente no es fácil. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que corregir. Me meto donde no debería de hablar, fuera del área deportiva, pero os garantizo que en todas las reuniones que hacemos con todos los departamentos, en todas se exponen todas las cosas que son importantes para la gente del club, la gente del Celta, para todos los aficionados, y se está trabajando en esa línea, y se está trabajando con esa ilusión, con esa ambición, que muchas veces a lo mejor no las podemos transmitir o no somos capaces de transmitirlas, pero os garantizo que estamos trabajando en eso, y desde el área deportiva a toda la gente, en todas las negociaciones, os lo puedo garantizar, cuando nos hemos sentado a negociar con los agentes, con los jugadores, lo primero que se les ha dicho es, oye, venís en un año clave, venís en un club histórico, en un año que cumple 100 años. Si no tienes claro que este proyecto te llena, no vengas. Yo lo garantizo. Nombres propios, nombres contrastados, que les hemos visto que no tenían esa ilusión por el proyecto, hemos tenido claro, no, queremos gente que verdaderamente valore venir al Celta. Creo que si traemos gente con esa hambre, con esa ambición, vamos a estar contentos y estar orgullosos todos de este equipo. Os repito, hay que dar procesos, hay que estar tranquilos, hay que trabajar, hay que ser exigentes, lógicamente somos los primeros. Muchas veces nosotros nos sentamos, nos decimos las cosas que hemos hecho mal en la cara y buscamos el mejorar. Eso lo garantizo, que se hace constantemente. Pero al final esto es fútbol. Esto es fútbol donde, bueno, unas personas tienen que tener su día, tienen que estar acertados. Hay un rival que trabaja exactamente igual que tú, que tiene el mismo objetivo que tú. Hay un árbitro que tiene que tomar unas ciertas decisiones que a veces te pueden beneficiar, otras veces te pueden perjudicar. Pero al final es lo bonito de esto del fútbol. Al final, esto del fútbol es... yo tengo un amigo que dice, un entrenador, que siempre dice, tengo todo preparado, tengo todo controlado, hasta que el árbitro pita el principio del partido. Hablaba con Mendilibar, y yo le decía, jolín, macho, con tu experiencia, ¿qué tal? Y dice, que no, Juanqui, que te equivocas, que yo lo tengo todo controlado hasta que el árbitro empieza. Una vez que empieza el partido, se acaba, yo ya no sé, yo puedo tomar decisiones, pero al final es fútbol. Esta es la realidad. La realidad es el fútbol, que te expulsan en el minuto 1 un jugador, en el minuto 10, o te hacen un gol, o tú sales descentrado los 10 primeros minutos, haces 80 de maravilla, pero en los 10 primeros minutos has tirado el partido. Esta es la realidad. Pero al final la realidad del fútbol es eso, es lo que más nos llama. El que tú trabajas para intentar tenerlo todo controlado,
pero luego una vez que empieza el partido, pues bueno, vamos a trabajar para que lleguemos lo más preparados posible. Vamos a trabajar para que los 11 que están en el campo y los cambios que el míster considere hacer sepan cada uno lo que tengan que hacer, y vamos a trabajar para que al terminar del partido todos estemos orgullosos del trabajo del equipo, y vamos a intentar trabajar para que, además de estar orgullosos, pues estemos contentos y felices de que hemos conseguido las máximas victorias posibles. A partir de ahí, pues bueno, vamos a ser ambiciosos, pero la realidad es que no sabemos dónde vamos a estar. Ojalá estemos muy contentos porque no suframos lo primero y que estemos luchando por cosas bonitas que nos hagan, pues bueno, el salir todos los fines de semana contento, y que bueno, nuestro equipo esté en posiciones donde, bueno, sobre todo el mundo hable de lo bien que compite el Celta. Unha última pola miña parte. Outro día, bueno, antes falabas da saída de Gabri, un sobre da canteira, houve outra saída significativa nun chanzo por baixo, que foi a de Iker Losada. Iker dicía outro día nunha entrevista na Radio Galega que sí que houve unha oferta de renovación por parte do club, non foi un tema económico, senón máis ben un tema de que se lle ofrecía quedar no filial, e que eso el non o quería. Desde a vosa parte non lle veíades posibilidades de estar no primeiro equipo? A ver, al final, el estar en el primer equipo, o lo comentaba antes, muchas veces el querer tanto a lo nuestro nos hace perder un poco la perspectiva. La perspectiva real es que al final el entrenador necesita jugadores jóvenes, entendiendo la filosofía del club, jóvenes y jugadores experimentados. Al final el club apuesta por un número de jugadores, pero también necesita jugadores en esa posición que realmente te den otro salto de calidad, otra experiencia, ¿vale? El caso de Iker es este en concreto. El club, no voy a decir lo que el club quiere a Iker, lo contento que estaba con Iker, lo importante que Iker es para el club. Al final es algo nuestro. Al final, para nosotros es algo de orgullo que un jugador nuestro, que nuestro capitán del filial esté en el fútbol profesional y esté dando alegrías. Nosotros se le ofreció la posibilidad de quedarse con nosotros por todo lo que conllevaba que se quedara. Conllevaba que seguía estando con nosotros, trabajando con nosotros, teníamos a nuestro capitán en el filial, y a la vez podíamos seguir permitiendo que él estuviera entrenando con nosotros, que siguiera creciendo. Pero él también había que escuchar, es un poquito el caso que os comentaba de Gabri. Al final hay que escuchar también a los jugadores, más cuando les quieres. Cuando tú quieres a una persona, a un jugador, les tienes que escuchar. En este caso a Iker se le hace una propuesta y se le escucha, y él dice: yo me quiero quedar, pero también quiero crecer, quiero ver quiero dar el salto. Quiero ver cómo rindo en el fútbol profesional. Ante eso, ¿qué haces? Entonces, él lo dijo, no es económico. No es económico. Realmente el club, la propuesta que le hace a Iker es una muy buena propuesta a nivel económico, pero él lo dice, no es por dinero. Realmente soy yo el que quiero ver y quiero rendir en el fútbol profesional. Quiero dar el salto al fútbol profesional. Entonces, hay que escucharle. También es bueno creo que también es bueno para nuestra gente, para nuestros canteranos, el decir: vamos a ver, estamos en un club que nos da la oportunidad de llegar al primer equipo. Están los ejemplos. De entrenar con el primer equipo. Están los ejemplos. De hacer pretemporadas con el primer equipo. Están ahí el ejemplo. Pero encima me da la oportunidad, me escucha cuando mi ilusión o mi momento no es el mismo que el club quiere. Me escucha, lo acepta y salimos de la mano. Yo creo que al final es algo positivo para el club, eso. Sobre todo por eso, al final para nosotros, que Iker esté... Nosotros también hablamos cuando se presenta la posibilidad de que Iker va a salir, nosotros somos los primeros que llamamos al Racing de Ferrol y le dijimos: oye, Iker está en esta situación, hablar con él, creemos que os va a aportar mucho. Pero hablo de Iker como fue el caso de Barcia, el caso de Fernando. O sea,
los jugadores que estaban en el filial, que nosotros considerábamos que podían estar con nosotros, nos sentamos, hablamos, les escuchamos y les ayudamos. Entonces, a partir de ahí, nosotros les deseamos todo lo mejor. Ojalá. Hace poco decía en la entrevista eso que comentabais vosotros, Iker decía que ojalá pueda volver al club. Ojalá. Para nosotros, bueno, con los brazos abiertos. O sea, para nosotros el mayor orgullo que puede tener el club es que haya gente que por circunstancias no puedan estar con nosotros en este año, en este periodo, en este momento, pero oye, ¿por qué no en el futuro puedan estar? Por supuesto. Para nosotros es muy importante eso, el entender, el escuchar también que los jugadores, hay momentos donde por circunstancias su lugar o su momento no está en el Celta, está en otro nuevo sitio, hay que escucharles, hay que entenderles, hay que apoyarles, hay que ayudarles y dejarles las puertas abiertas. Para nosotros es una inmensa alegría que ellos estén fuera haciéndolo bien, disfrutando de la oportunidad, creciendo y que tengan esa ilusión de poder volver a estar con nosotros. Nosotros con las puertas abiertas, para nosotros son jugadores muy queridos, esta es su casa, entonces en cualquier momento que puedan venir, para nosotros será un motivo más que de orgullo. Juan Carlos, te quería hacer una pequeña reflexión con dos preguntas que están relacionadas. Hay una opinión, no sé si es generalizada o mayoritaria en una parte de la afición del Celta, que dice que un club que salvo los años de pandemia ha tenido beneficios económicos temporada tras temporada, que no pone todo el dinero que tiene en la plantilla. Entonces, a raíz de esto, Rafa Benítez en su última rueda de prensa, o en una de sus últimas ruedas de prensa, explicaba que de alguna manera se había dado de bruces con la realidad de la Liga Española y el límite salarial, que los clubes saneados no pueden gastar todo el dinero que tienen porque la Liga se lo impide y otros clubes con una situación económica inferior, como generan de manera ordinaria más ingresos que el Celta, pueden tener un límite salarial mayor. Te quería preguntar si estás de acuerdo con esa opinión de Rafa Benítez, si crees que la situación del Celta, el límite salarial actual o la forma en la que se concibe perjudica a clubes como el Celta y sobre todo una parte fundamental. ¿Cómo le puedes explicar a la afición del Celta, de alguna manera muy sencilla para dummies, cómo se articula el límite salarial y por qué el Celta no puede crecer todo lo que quiere, tiene que hacerlo de manera progresiva? Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo con Rafa, que era la primera pregunta. Y la segunda, aunque tengo el conocimiento, no soy la persona adecuada para empezar a desarrollar el límite salarial, porque es súper complejo. No, o sea, es que es tremendamente complejo cualquier operación. Eso por un lado. Por otro, como os comentaba antes, actualmente, en el año del centenario, el Real Club Celta, arranca con el mayor presupuesto de la historia. Eso significa que el club ha hecho un gran esfuerzo para llegar a esos números. Y por otro lado, yo entiendo, al final, yo no debo ni quiero entrar a discutir con la parte de la afición, lógicamente. Todos tenemos opiniones, eso es normal, pero yo puedo garantizar que este año el Celta está muy equilibrado con las ventas y las compras. Muy equilibrado. No sé si más o menos entiendes a dónde quiero llegar. Sí, pero más allá de que es verdad que el límite salarial es muy complicado, me gustaría, para que la gente lo escuche del propio club, que de alguna manera el club le explique cuánto puede llegar a gastar de los ingresos ordinarios del club y las ventas, como la de Gabri Veiga, supongan que de cara al límite salarial el aumento que puede hacer el club no es tan importante como los 30 o 35 millones de euros que ha recibido. Pero mira, sin entrar porque te repito, es que realmente no aunque tengo conocimiento, yo exclusivamente me dedico al área deportiva, que es donde verdaderamente es mi especialidad. Pero hay tantos factores que dependen de que tú puedas gastar una parte del dinero, todo el dinero o una parte del dinero que ingresas, es tan complejo. Cuándo lo ingresas, cómo lo ingresas, de qué manera, qué tipo. Al final, muchas veces en las redes sociales os sale publicado, se ha vendido el jugador por 12 millones. O se ha comprado el jugador por 12 millones. Brutos, netos, qué parte se puede gastar, qué parte no se puede gastar, qué parte se puede invertir, qué parte no se puede invertir. Es demasiado complejo. Realmente es que no
aparte es que no soy la persona adecuada para explicar eso. Pero yo lo que sí quiero que la gente entienda, la afición entienda, la realidad de la situación actual es que realmente el club de cara al centenario arranca el año con el mayor presupuesto de la historia. Eso conlleva que ha hecho un trabajo buenísimo, un trabajo complejísimo para llegar a esos números, y que realmente ha invertido, prácticamente ha equilibrado lo que ha invertido con lo que ha vendido. Yo quería preguntarte por los jugadores con ficha del filial, que Hugo Sotelo bajó este fin de semana y en cambio Miguel y Carlos no lo hicieron. No sé si es un planteamiento diferente o si también ellos dos es posible que bajen en el futuro. Bueno, mirar, al final, cuando nosotros nos reunimos con Rafa la primera vez, no sé si fue la primera o la segunda, porque como ya conocéis a Rafa, Rafa es una persona que le gusta hablar de fútbol, que le gusta saberlo todo, le gusta participar en todo. Entonces pero prácticamente en las primeras veces que nos reunimos, él quería conocer bien el proyecto, quería empaparse bien de la realidad de lo que era el Celta. Y así hicimos. Le desmenuzamos todo, pero a más no poder, le hicimos informes de todo, reuniones, y le hicimos ver lo importante que para el club era la gente de cantera. Entonces él decía, vale, yo encantado de trabajar con gente joven, siempre lo he hecho, dar oportunidades, no me da miedo, pero también la gente se lo tiene que ganar. Es algo que para el club también es importante. Tenemos que valorar que llegar a la primera plantilla del Real Club Celta tiene que ser, hay que darle el valor que realmente se tiene, independientemente de que el club es pro eso. Cuando nos reunimos con Rafa, se empieza a confeccionar la plantilla. Una vez que él conoce bien, se le pasan los nombres que bajo nuestro punto de vista dentro del área deportiva, junto con la cantera, queremos que son los jugadores que pueden estar en dinámica del primer equipo. Él empieza a trabajar con ellos, empieza a conocerlos bien, y él habla con ellos diariamente, reuniones individuales, colectivas. Y al final él quiere que esto se vea, él quiere, y nosotros queremos como club, que esto se vea como algo natural. Realmente tenemos que verlo como algo positivo. Que el jugador pueda subir y bajar tiene que ser algo positivo. Que el jugador entrene en dinámica con el primer equipo, con la riqueza que se le va a dar, eso es muy bueno. Que él vaya convocado con el primer equipo, es buenísimo. Que pueda tener minutos, es increíblemente bueno. Pero que haya momentos donde, por circunstancias del momento, del perfil del partido, del perfil del jugador, el jugador pueda bajar a competir con el filial, también tiene que ser bueno. Rafa tiene charlas con Rafa, yo, cuerpo técnico, tenemos reuniones con la cantera, pues esta semana no se juega, ¿qué idea tenéis? Pues esto, pues no, pues oye, pues podemos, entre todos hablamos, decidimos, pues bueno, puede ser bueno y puede ser interesante que para este partido Hugo pueda tener minutos y pueda tener continuidad. Se decide, Hugo baja, compite, se habla con él, se explica bien lo que quiere Claudio, lo que quiere Rafa, él baja, compite, termina su partido, viene, entrena con el primer equipo y es uno más. Al final yo creo que lo importante en todo esto es no verlo como algo negativo, que eso te lo baje, ni comparar. Al final son momentos, circunstancias, habrá momentos... El año pasado también pasaba que Carlos bajaba algún partido, otros partidos no bajaba. Al final habrá momentos donde a lo largo de la temporada que Hugo tendrá un peso muy importante dentro del primer equipo y tenga muchos minutos y baje a jugar con el filial por circunstancias, por momentos, o Miguel, o Carlos. Al final yo creo que lo más importante de esto es darle naturalidad, darle la normalidad, que el jugador lo entienda, que para eso nosotros hablamos con ellos, les explicamos, estamos en contacto directo con el cuerpo técnico del filial, porque eso también es importante, que el cuerpo técnico del filial entienda en qué situación baja el jugador, qué está trabajando con el primer equipo para que luego en el filial pueda más o menos hacer las mismas funciones, el mismo rol.
Entonces, bueno, yo creo que lo más importante de esto es darle naturalidad. Lógicamente, jugadores con ficha del filial siempre van a estar en predisposición de, si el cuerpo técnico del primer equipo consideran que tiene que bajar con el filial, bajarán con el filial. Pero, repito, con la mayor naturalidad posible. Al final lo que buscamos es un beneficio conjunto. Real Club Celta y jugador. Cuanto mejor se beneficie el jugador, más se va a beneficiar el club. Y cuanto más se beneficie el club, más se va a beneficiar el jugador. Y tiene que ir de la mano. Y tenemos que darle naturalidad a eso, porque realmente se está haciendo de esa manera. El año pasado ya se empezó a hacer ese trabajo, se hizo una reestructuración de la cantera para que ese equipo, el equipo filial, fuera un equipo formador, independientemente de que se le exige competir como al primer equipo, pero que sea un equipo formador, que trabaje con una dinámica parecida al primer equipo y que el jugador esté a predisposición y esté preparado para que cuando el entrenador del primer equipo pueda tener disposición de él, pues que tenga disposición. Y repito, y tenemos la gran suerte de tener un entrenador que entiende el proyecto, que cree en el proyecto, que ha apostado por el proyecto y que lo ha demostrado desde el primer día. Entonces, bueno, creo que en ese sentido tenemos que trabajar y tenemos que tener esa seguridad y esa confianza de que, bueno, se va a trabajar para que tanto los jugadores de cantera como los jugadores del primer equipo rindan de la mayor manera posible y que, bueno, pues podamos tener los mayores éxitos posibles deportivos.